Buenos días, yo soy Cristian Gómez del grupo AD de Algoritmos 2 con el profesor Fabio Mendoza. Hoy les vengo a comentar sobre la creación de las listas circulares simples. Bueno, para la creación de las listas circulares simples es lo mismo que una lista simplemente enlazada. La única diferencia es que el último nodo se va a conectar con el primero. Bueno, para empezar, comenzamos creando una clase llamada lista circular, donde vamos a crear el nodo. Aquí vamos a cambiarle el nombre. Le cambiamos el nombre a nodo. Ok. Entonces el nodo, entonces el nodo va a tener dos variables que van a ser la variable siguiente y la variable int, que va a tener la información del nodo. Entonces procedimos a crear el constructor. En el constructor los datos se van a inicializar en null y en 0. Una vez realizado el constructor, procedemos a crear los gets y los setters del nodo. De esta forma ya el nodo quedaría creado. Entonces podemos pasar a crear la clase de la lista. Ok, entonces aquí la clase de la lista va a tener dos variables, que es el inicio y el último. Inicio y último. Creamos igual el constructor. Que también lo vamos a inicializar en null en ambos casos. Creamos los getters y los setters y ahora sí podemos proseguir con los métodos de la lista. El primero va a ser el lista vacía, que tiene que devolver un booleano. Si es true, la lista es vacía. Si devuelve false, la lista no es vacía. Esto retornará si el inicio es igual a null. Se puede decir que la lista es vacía o no, porque siempre tiene que haber algo en el inicio. De esta forma sencilla se crea la lista vacía. Entonces, ahora podemos pasar a el agregar por el final, que es de tipo void agregar final, donde los parámetros van a ser el nodo que se va a agregar.
En este caso lo voy a llamar nuevo. Entonces se comienza con un if. Si la lista es vacía, igual a true, entonces el inicio va a ser igual al nuevo nodo y el último también va a ser igual al nuevo nodo. Y en esto es lo que cambian las listas circulares. Tenemos que hacer un enlace que vaya del último al inicio. Siempre se tiene que hacer ese enlace, ¿no?, para que no dé error. Entonces se dice que el último punto set siguiente va a ser igual a el inicio de la lista. Ok, eso es si la lista es vacía. Si la lista no es vacía, entonces se dice último punto set siguiente va a ser igual al nuevo nodo, y el nuevo nodo punto set siguiente va a ser igual al inicio. Y por último se dice que el último va a ser igual al nuevo nodo. Este de aquí, o sea, se hace el enlace con el nuevo nodo que está ingresando. El nuevo nodo quedaría, sería el último ahora. Y se dice que el nuevo punto set siguiente es el inicio. Esta es la línea que se agrega además, ya que es circular. Entonces, ahora podemos pasar con el método de agregar por el inicio. Agregar por el inicio. Ok. Entonces los parámetros también van a ser un nodo y lo llamaré nuevo. Entonces hace lo mismo que anterior. Si la lista está vacía, o sea que es igual a true, entonces el inicio va a ser igual al nuevo nodo y el último también va a ser igual al nuevo nodo. El enlace cambia un poco, pero tiene el mismo significado. Se pone inicio punto set siguiente último. De esta forma queda enlazado. Entonces, si la lista no es vacía, entonces el nuevo punto set siguiente va a ser igual al inicio. De esta forma se está poniendo una posición antes del inicio. Entonces se dice que el inicio va a ser igual al nuevo nodo. Ahora se hace el enlace del último hacia el nuevo. O sea, hacia el inicio, que es el nuevo. Y de esta forma se agrega por el inicio. Entonces, ahora podemos hacer el método de mostrar. Bueno, para el método mostrar vamos a hacer con un string mostrar lista, donde no lleva parámetros este método. Entonces, lo primero que se hace es se crea un nodo auxiliar en el inicio y se crea una variable string que va a ser el resultado, o sea, lo que va a retornar el método. Se crea vacía. Entonces se hace un while. Se hace un while
mientras que el auxiliar sea diferente de null. Esto hará que el ciclo se recorra todas las veces hasta que null no es inicio. Espera, aquí cometí un error. No, o sea, null no puede ser, porque en este tipo de listas nunca hay un nodo null. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un método que nos diga la cantidad de elementos del nodo. ¿Esto para qué? Cuando tengamos la cantidad, hacemos un while con un contador que se recorra hasta la cantidad. O sea, vamos a explicárselo mejor. O sea, vamos a hacer el cantidad de nodos. Esto no tiene parámetros. Esto lo que va a hacer es lo siguiente. El auxiliar, se va a crear un nodo auxiliar. Nodo auxiliar en el inicio. Y se va a crear un contador. El contador lo vamos a igualar a 1. ¿Por qué? Porque en el ciclo vamos a empezar desde la primera, o sea, desde la segunda posición. De esta forma, o sea, decimos, mientras que el auxiliar punto get siguiente sea diferente del inicio. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque este auxiliar de aquí, si decimos que es el auxiliar solo, o sea, si no le ponemos esto, sería el inicio. Y el inicio sería enseguida no se cumpliría la condición esta. Entonces nunca sería el ciclo. Entonces lo que hago yo es decirle al auxiliar que sea una posición después del inicio. Y el contador que ya esté en 1. O sea, de esta forma ya yo estoy contando el inicio. Y entonces en el ciclo el contador aumenta y el auxiliar también. Retornamos el contador. De esta forma, este método aquí nos va a dar la cantidad de nodos que tiene la lista. Entonces, ahora sí podemos seguir acá con el mostrar. En el mostrar vamos a hacer lo siguiente. Creamos un contador igualado a 0. Entonces decimos, mientras que el contador sea menor que la cantidad de nodos que tiene la lista, entonces esto va a hacer que la lista se recorra la cantidad de veces necesaria. Entonces puede decir resultado va a ser igual al auxiliar punto get información y le adicionamos un salto, o sea, un salto para que no esté pegado. Y igualmente el auxiliar va a aumentar. De esta forma retornamos el resultado. De esta forma
quedaría listo el método mostrar. Vamos a ir probándolo de una vez para ver si está funcionando. Creamos una JFrame. Bueno, entonces le damos el nombre de interfaz lista. Ok. Lo primero, vamos a crear, este puede ser el nombre lista circular. Creamos un botón que sea el agregar por final. Le ponemos el nombre. Para distinguirlo. Hacemos otro que sea el mostrar para ver si nos está funcionando correctamente. Y ponemos una test area, que es donde vamos a mostrar los resultados. Entonces, lo primero que se hace es crear la lista circular. Vamos a llamar la lista 1. Va a ser igual a una nueva lista circular. Entonces pasamos al agregar por el final. Lo primero que se hace es crear una variable de tipo int que se llame switch o un nombre que ustedes quieran y se va a igualar a 0. Entonces se crea un while. Mientras que esa variable sea igual a 0, se va a realizar el ciclo. Entonces lo primero que se hace es preguntar entonces creamos un JSON con un show input diálogo para que se guarde la información ahí. Entonces decimos digite la información y cerramos con punto y coma. Entonces creamos el nuevo nodo, y decimos que el nuevo nodo .set información va a ser la info que se acabó de pedir aquí. Aquí vemos que tenemos un error. Porque este tipo de datos no es, la información es entera, no es string. Entonces toca convertirla a un entero. De esta forma se convierte a entera la información. Integer.value of. O también se puede utilizar el método del parseInt. Una vez se agregó la información a la lista, se le va a agregar por el final el nodo. Por último, se crea un JSON para que la persona pregunte si desea agregar otro nodo nuevo. Y se le pone al final un yes no question, yes no option, que digo. De esta forma ya este método debería funcionar correctamente. Entonces agregamos el mostrar,
En el mostrar solamente es crear una variable string con cualquier nombre y se le asigna la información del mostrar de la lista. Entonces se llama a la test area y se le pone la información que está en el mostrar de esta forma. Entonces vamos a probar si está funcionando correctamente. Si está funcionando correctamente nuestra lista. Entonces le vamos a agregar por el final la información 10, 20, 30 y mostramos. Y al parecer tenemos un error. Bueno, entonces parece que tenemos un error en el mostrar. Vamos a revisar el método. Del método mostrar. Creo que lo mejor va a ser hacerlo con un for. Con un for, ya que al tener la cantidad de nodos, podemos decir que el for se realice hasta la cantidad. Y eso va a ir cambiando, o sea, según la cantidad de nodos. O sea, siempre va a ir cambiando. O sea, vamos a intentarlo de esa forma. Creamos el for que llegue hasta la cantidad de nodos. Y lo mismo retornamos el resultado de esta forma de aquí. Entonces vamos a probar. Esto es lo mismo que un while, o sea, se utiliza de la misma forma. Entonces vamos a mostrar, a ver si funciona. Agregar por el final 10, 20, 30. Mostrar, y esta vez sí ya lo está mostrando. Ese era el pequeño error que teníamos. Entonces, si mostramos la lista, solamente va a tirar un error de null pointer. ¿Por qué? Porque estaríamos creando, o sea, se estaría este contador, como vemos que la cantidad siempre la decimos que es 1, cuando él llega aquí a este for y dice que se va a realizar, que la cantidad es 1, y él entra aquí, pero el auxiliar, como no hay nada, entonces se puede decir que no existe. Entonces da un null pointer, un error null pointer. Entonces, para solucionar esto, se puede hacer un if aquí en la cantidad, diciendo que si el inicio es igual a null, o sea, si el nodo que esté en el inicio es igual a null, él va a retornar, enseguidamente va a retornar que la cantidad es 0. Si no, se va a hacer esto de aquí. Y ahí sí, el contador, aunque nada más haya un solo nodo, él va a decir que es 1. Entonces de esta forma se evita el error de cuando la lista está vacía. Vemos que estamos presionando mostrar y ya no está soltando ningún error. Entonces ahora podemos seguir con el método de eliminar. Para el método del eliminar, vamos a hacer eliminar por el final. No lleva ningún parámetro el método.
Entonces se puede decir que entonces se crea un nodo auxiliar en el inicio. Para eliminar el final, lo que tenemos que hacer es encontrar el nodo que está antes del final. Entonces hacemos un while que mientras que el auxiliar punto get siguiente sea diferente del último, entonces este auxiliar se va a realizar hasta que la posición siguiente sea diferente del último. O sea, esto nos dará el nodo anterior al final. Se hace el ciclo. De esta forma, este resultado, este auxiliar, va a tener el nodo antes del último. Entonces se puede decir que ese auxiliar punto set siguiente va a ser el inicio y el último va a ser el auxiliar ahora. De esta forma se elimina el inicio, el final. Entonces podemos pasar al eliminar por el inicio. Public void eliminar inicio. Para eliminar inicio se dice que el inicio va a ser igual al inicio punto get siguiente. O sea, el inicio va a ser igual a lo que está después del inicio y se hace el enlace. Bueno, esto se puede escribir de una mejor forma. Se crea un nodo que va a ser igual al inicio punto get siguiente, nodo auxiliar. Entonces se dice que el último punto set siguiente va a ser igual a ese auxiliar y se dice que el inicio va a ser igual a el auxiliar al auxiliar que tiene el valor de lo que está después del inicio. Hay algo que se me había olvidado y es si solamente se va a eliminar un único nodo, el último nodo o el primer nodo, o sea, eliminar el último nodo de la lista. Para eso sí hay que validar si el inicio es igual al último, se puede decir que hay solo un solo nodo en la lista. Entonces si eso pasa, entonces el inicio va a ser igual a null y el último va a ser igual a null. Si no, ahí sí pasa esto. Lo mismo se tiene que hacer en eliminar por el final. Se pone aquí arribita también. Eso es para eliminar el último nodo que quede en la lista. De esta forma quedarían los eliminares. Vamos a probarlos de enseguida. Me faltó crear el botón de agregar por el inicio. Agregar inicio. Creamos el botón de eliminar, que dio eliminar por el final
Igual forma el eliminar por el inicio. Aquí se me fue una L de más, vamos a quitársela. Entonces vamos a llenar el agregar por el inicio. El agregar por el inicio es lo mismo que el final. Es exactamente lo mismo. Solamente que aquí se pone agregar inicio. Listo, eso es todo. Entonces vamos con eliminar final. Para el eliminar final solamente se llama al método. Punto eliminar final. Solamente es llamar al método. Lo mismo con el eliminar inicio. Lista 1. Punto eliminar inicio. De esta forma. Probamos. Agreguemos por el final 10, 20, 30. Mostramos. Eliminar final. Mostramos. Eliminar inicio. Se elimina el 10. Y aquí se puede utilizar cualquiera de los dos. Eliminar inicio. Y ya. De esa forma. Y el agregar inicio. 10, 9, 8. Vamos a ver si funciona. Efectivamente está agregando por el inicio. Ok. Entonces podemos seguir con los métodos de agregar por una posición X y eliminar en una posición X. Bueno, entonces comenzamos la creación del agregar. Agregar en una posición. Agregar en una posición. Entonces aquí sí se pide un parámetro que es la posición. Vamos a llamarlo posición. Entonces, lo primero que se hace es se crea un nodo auxiliar en el inicio y se crea un contador o una variable i igual a 0. Entonces se crea un while mientras que i sea menor a la posición menos 1, entonces el auxiliar va a aumentar. Y el contador también, o sea, el i va a aumentar. Esto nos dará el nodo. Este auxiliar quedará en el nodo donde está la posición, o sea, nos dará donde se encuentra la posición. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se tiene que buscar el nodo anterior de esa posición. Entonces creamos otro nodo auxiliar que también va a comenzar en el inicio. Entonces se dice que mientras el auxiliar 2 sea diferente .get siguiente, porque nos va a dar la posición antes de el auxiliar. O sea, esto de aquí, este igual de aquí, nos arrojará la posición anterior de este de aquí, que se supone que es la posición
donde se va a incorporar el nuevo nodo. Entonces al auxiliar 2 va a aumentar. Va a aumentar de esta forma. Entonces ahora se hace otro nodo auxiliar 3 que va a ser igual al auxiliar. No, mentira, no. Este no va. Lo que se hace es, se dice que el auxiliar 2 punto set siguiente va a ser igual al nuevo. Aquí me faltó en los parámetros poner el nuevo nodo. El nodo nuevo. Entonces se dice punto set siguiente va a ser el auxiliar 2, o sea la posición anterior a la posición que se busca agregar, va a ser igual a siguiente, o sea va a ser igual al nuevo nodo. O sea, después se dice el nuevo nodo punto set siguiente va a ser igual a la posición, o sea al auxiliar nuevo, o sea sería al auxiliar, o sea la posición que se está moviendo. Este auxiliar de aquí es la posición que se está moviendo y este nuevo es la posición, es el nodo que se está agregando en la posición deseada. De esta forma ya quedaría terminado el agregar por posición. Entonces pasamos al eliminar por una posición. Eliminar por posición. Se pide la posición. Entonces se hace lo mismo que se hizo anteriormente. Se creó un nodo auxiliar igual en el inicio. Se crea, son dos nodos auxiliares que se van a utilizar. Vamos a crearlo enseguida. Auxiliar 2 también en el inicio. Se hace el ciclo while hasta y se crea el contador igual a 0. O sea, se hace exactamente lo mismo de arriba. O sea, se puede copiar todo esto que está bien. Esto ya lo creé. Entonces lo único que se va a agregar es otro nodo auxiliar, auxiliar 3, que va a ser igual al auxiliar punto get siguiente. O sea, este auxiliar que se creó va a tener el nodo que está después de la posición que se va a eliminar. Esto para poderlo enlazar de una buena forma. Entonces se puede decir el auxiliar 2, que es el nodo antes de donde se va a eliminar, punto set siguiente, va a ser igual al auxiliar 3, que es la posición después. De esta forma ya se terminaría el eliminar por una posición X. Entonces vamos a agregarlo a nuestra JFrame. Creamos otro botón de agregar posición, posición y eliminar posición. Eliminar
por una posición. Eliminar por una posición. Ok, vamos a organizar esto mejor. Ok, entonces al agregar posición, también va a llevar prácticamente lo mismo que los otros agregar. Lo único que se va a preguntar adicional es que se va a crear otra variable con la posición. Digite la posición donde se va a agregar el nodo. Entonces en el agregar también se cambia agregar por posición, o sea, se toma el agregar por posición, se pone la posición y se pone el nodo. De esta forma ya quedaría. Y el eliminar solamente se pide la posición donde se va a eliminar el nodo. Entonces se llama al método de eliminar por posición y se le asigna la posición que se está pidiendo. Ok, probemos a ver si está funcionando. Agreguemos información normal. Ok, ahí se agregó una información normal. Entonces vamos a darle agregar en la posición. Vamos a agregar en la posición número 2 entre el 10 y el 20. Vamos a ponerle 15 y vamos a mostrarlo. Y como vemos, se agrega ahí en la posición donde se está pidiendo. Y al eliminar posición, vamos a eliminar la posición 3, que sería el 20. Mostramos y se eliminó correctamente. Entonces vamos a pasar a hacer el último método. Entonces, el método que hace falta es el buscar, que va a regresar un booleano. Así es true, devolverá true si lo encuentra y devolverá false si no encuentra. Buscar un elemento. Entonces se crea un nodo auxiliar en el inicio y vamos a trabajar como en el mostrar, con un for hasta el tamaño, hasta la cantidad de nodos. Entonces se crea un if si el auxiliar .get información es igual, aquí en los parámetros se pide el parámetro del elemento que quieras buscar. Si el auxiliar es igual al elemento, entonces retornará true. El auxiliar va a seguir aumentando. .get siguiente. Si no, retornará false. De esta forma, o sea, él entra al for. Si encuentra el elemento, enseguida retornará true y el método se acaba. Si él
termina el ciclo y no retornó true, va a retornar false. Entonces, vamos a agregarlo enseguida. Aquí buscar. Buscar. Entonces creamos una variable booleana. El resultado va a ser igual al buscar elemento. Lista 1 punto buscar elemento. Este elemento está aquí, lo vamos a pedir. Lo vamos a pedir aquí, elemento. Elemento. Lo vamos a pedir aquí. Digite el elemento a buscar. Entonces, aquí en este resultado va a quedar grabado true o false. Entonces, si el resultado es igual a true, entonces se devuelve un show message, se devuelve el elemento se encuentra. El elemento se encuentra. Si no, se retorna el elemento no se encuentra. Pasamos con el último. Ahora sí, el último método, que es el de mostrar los elementos pares que tiene la lista. Entonces lo vamos a retornar en un string. Lo retornamos en un string elementos pares, los elementos pares de la lista. Entonces creamos un nodo auxiliar en el inicio y se va a hacer un for igual para recorrer toda la lista hasta la cantidad de nodos. Entonces, si el auxiliar punto get información entre 2 es igual a 0, significa que eso es un número par. Entonces el resultado, creamos la variable resultado, va a ser igual al auxiliar punto get información y un espacio, de esta forma, y el auxiliar va a aumentar. En cualquier caso siempre va a aumentar. En cualquier caso él va a aumentar. Entonces se retorna el resultado. Listo. De esta forma creamos el botón elementos pares. Creamos un string donde vamos a guardar los elementos y llamamos a la test area y los mostramos. Listo, ahora vamos a probar que todos los métodos estén funcionando correctamente.
agregamos, a ver, ¿qué hice? Agregamos por el final 10, 20, 30. Mostramos. Agregamos por el inicio 5. Mostramos. Agregamos por una posición. Posición 3. 15. Mostramos. Eliminamos por el final. Mostramos. Eliminamos por el inicio. Mostramos. Eliminamos por una posición. Posición 2. Mostramos. Agregamos por el inicio 5. Agregamos otro que sea 2. Mostramos. Buscamos si existe el 10, el elemento se encuentra. Buscamos si existe el 100, el elemento no se encuentra. Ahora aquí, los elementos pares, nos da los elementos pares que son 2, 10 y 20. Volvemos a mostrar la lista y vemos que no se muestra el 5 porque no es par. Listo, esto fue todo. Muchas gracias.